Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 31. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Betania. ¿Por qué un niño no puede ser apóstol? La pregunta planteada por Miriam, madre de Jacob, hizo que el lugar se sumiera en un profundo silencio, pues todos sabían el cariño que su maestro profesaba a los más pequeños, y en especial, al propio Jacob. Incluso el crío se angustió ante semejante planteamiento, pues no sabía qué implicaba ser un enviado del Señor. Las hermanas de Lázaro observaban expectantes, y las miradas de todos los allí presentes se dirigieron hacia Pedro, quien había asumido naturalmente un papel de liderazgo entre ellos. Pedro, después de una pausa contemplativa, comenzó a compartir sus pensamientos con Miriam. Los niños poseen una pureza y una capacidad de asombro que los acercan al reino de los cielos de una manera única, dijo recordando la relación entre Jesús y los niños. Pero Juan, quien siempre había estado particularmente sintonizado con los aspectos más profundos y personales del amor de Jesús, intervino mirando directamente a Jacob, sin rechazar completamente la propuesta de su madre. ¿Pero qué, Pedro? Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos». Los niños llevan en sí una sabiduría que va más allá del entendimiento, una fe que no está atada por la duda o el miedo. Sin embargo, agregó Andrés defendiendo a su hermano Pedro, el camino del apostolado requiere también una resistencia y una madurez para afrontar los conflictos, las persecuciones y las cargas del ministerio. No es tanto una cuestión de edad, sino de la preparación del corazón y del espíritu para llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada. Jacob no entendió la totalidad de las palabras del apóstol, pero no le gustaron. ¿Por qué limitáis el apostolado a los varones? ¿Por qué no un niño? ¿Por qué no una de nosotras?, agregó belicosa la de Magdala. ¿Creéis que sois resistentes? ¿Creéis que sois maduros? ¿Creéis que estáis preparados? Todos palidecieron. Aquella cuestión era impensable. Pero Tomás, conocido por su necesidad de entenderlo todo desde un punto de análisis, quiso añadir sus pensamientos a la conversación replicando a María: «El espíritu de un niño es un modelo para nuestra fe, pero el servicio apostólico lleva consigo responsabilidades y desafíos que demandan una cierta experiencia y fortaleza que quizá vosotras no tendréis». «¿Pero tú quién te crees?», gritó María de Magdala enfurecida ante aquella respuesta. «¿Acaso tuviste tú la fortaleza de estar frente a él durante su martirio?». María trató de detener Bartolomé la disputa. «No me callaré, Bartolomé. ¿Quiénes sois vosotros para decidir eso? ¿Por qué no puede ser la propia Miriam una apóstol? Ella es tan discípula como todos vosotros y además estuvo en el Calvario». La madre de Jacob se sonrojó y agradeció el halago de la Magdalena, pero ella en realidad quería que el elegido fuera Jacob. María, la señora, observaba en silencio la primera trifulca entre los elegidos de su hijo. La discusión tomó un rumbo que llevó a los presentes a intentar reflexionar pacíficamente sobre el verdadero significado de ser apóstol. Miriam y Jacob miraron a Simón, pero el don de la palabra no era uno de sus fuertes. En su fuero interior, el que fuera celote no tenía muy claro el porvenir de su sobrino con ellos más allá de Israel, tal y como se estaban poniendo las cosas contra la comunidad de los recientes evangelizadores. Al recordar las palabras del maestro en su último encuentro, quizá no era el momento para Jacob, y dejó que fuera la providencia la que se manifestara a través de los demás apóstoles. Miriam preguntó cuáles eran los requisitos para convertirse en uno de los elegidos. Los preceptos vagamente establecidos deberían excluir a muchos de los seguidores del Cristo. «Ser testigo de los milagros de Jesús», comenzó Simón tratando de romper una lanza en favor de su sobrino.
pues había sido testigo directo de los prodigios del Nazareno. Ante la declaración del apóstol Simón, que se posicionaba tímidamente para justificarse ante Miriam, los demás se vieron en la obligación de contestar. ¿Ser testigo de su resurrección?, añadió Santiago el menor. Estar presente junto al Maestro hasta su ascensión, dijo Felipe sumándose a la enumeración, añadiendo un atisbo de esperanza para el pequeño Jacob. Aquellos 3 requisitos estaban cubiertos por Jacob, y todos los allí presentes eran conscientes. Necesitaban al menos un requerimiento para que Jacob quedara totalmente excluido del sufragio. ¿Ser elegido por el Señor?, añadió Pedro intentando sentenciar las cláusulas. Todos miraron al pescador con recriminación. «Te recuerdo, Pedro», dijo María de Magdala con antipatía, «que Jesús ya no está con nosotros y estamos reunidos en cónclave para sustituir a Judas». Todos miraron al pescador con recriminación ante su torpeza. Andrés, el primero de los apóstoles, con la intención de sacar a su hermano Pedro del embrollo en el que se había metido una vez más, resumió el sentir común para zanjar de una vez por todas el pueril debate. Ser apóstol abarca imitar la inocencia y la integridad de un niño en nuestro acercamiento a Dios, pero también abrazar la madurez necesaria para enseñar, guiar y soportar las pruebas en nombre de Cristo. Jacob calló, sin entender parte del discurso de los adultos, y se sumió en la más absoluta tristeza. Él había sido elegido por Jesús de Nazaret en su trayecto al Gólgota. Le pidió que cuidara de la palabra de su padre, pero ni siquiera tenía como testigo a su madre, y como nunca terminó de descifrar el verdadero significado de la petición de su maestro, enmudeció y dejó que los adultos continuaran con su deber. No hay ni un solo motivo de todos los que habéis enumerado que excluya a las mujeres. Yo estoy de acuerdo con María, declaró Mateo. María agradeció el gesto. Yo también, se sumó Santiago apoyando a Mateo y a su hermano Juan. Pero si aún no tiene ni edad para leer la Torá en público, exclamó Pedro ante el devenir de la conversación. Todos se dieron cuenta de que la de Magdala competiría hasta el final para ver quién de los dos era más testarudo. En medio de la incertidumbre sobre quién tomaría su lugar entre los 12, Juan se acercó con respeto a María, la madre de Jesús, en busca de consejo y guía. Madre María, sabemos que has sido testigo de los caminos de Dios y que tu corazón alberga sabiduría celestial, expresó el apóstol con humildad. Nos encontramos ante la ausencia de uno de nuestros hermanos y nos preguntamos quién podría ocupar su puesto en nuestra misión. María, con su semblante sereno y sus ojos llenos de comprensión, guardó un momento de silencio antes de responder. Con la mirada puesta primero en aquella madre y después en sus discípulos, les transmitió con su presencia la certeza de que, en medio de la incertidumbre, la voluntad de Dios se manifestaría de la manera más perfecta y oportuna. Queridos hijos, comenzó María con voz firme y tranquila, confiad en que Dios tiene un plan divino para cada uno de vosotros y para la misión que habéis sido llamados a cumplir. En la espera y en la fe, sois vosotros los que debéis encontrar la fortaleza para seguir adelante y dejar que su voluntad se revele en su debido tiempo. Los apóstoles, con humildad, recibieron las palabras de María con reverencia, reconociendo en ellas la guía y la sabiduría que solo una madre tan cercana al corazón de Dios podría brindar. En aquel momento de silenciosa comunión, todos comprendieron que la respuesta que buscaban estaba más allá de sus expectativas humanas, confiando plenamente en la providencia. María la de Magdala calló. Dios tendría un plan. La cuestión del niño apóstol les enseñó que cada seguidor de Jesús tenía un papel que desempeñar en la misión de Cristo, sin importar la edad. Sin embargo, la discusión se selló en el caso de Jacob, con una negativa única y exclusivamente por falta de madurez y oratoria. En el caso de Miriam y María, recordando cómo serían juzgadas en su sociedad, y con una plegaria colectiva, pidieron sabiduría para reconocer y nutrir los dones únicos que cada individuo, niño o adulto, podría traer a la vasta y diversa familia de la fe. Finalmente,
De entre todos los allí presentes, entre ellos el griego Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía, 2 nombres fueron propuestos, aquellos que habían caminado cercanamente con Jesús y habían demostrado fidelidad y devoción: José Barsabás, también conocido como el Justo, y Matías, que pertenecía a los 72 que designó Jesús para expandir su mensaje. La comunidad se sumió en oración buscando la guía divina para su elección, sabiendo que, más allá de las cualidades humanas, era el Espíritu quien debía señalar al elegido. Señor, oró Pedro, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos 2 has escogido para tomar el lugar en este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para ir a su propio lugar. Entonces echaron suertes, una práctica antigua de buscar la voluntad divina, y la fortuna cayó sobre Matías. La decisión fue acogida con paz, una confirmación de que el Espíritu ya estaba operando entre ellos. Sin embargo, paz no era lo que sentía aquel niño. Jacob sentía envidia, tanta como solo un niño de 9 años puede sentir cuando sabe que le han arrebatado algo suyo. Ni siquiera las suaves caricias de su madre pudieron calmar su disgusto. Matías, sobrecogido por la pesadez y el honor de su llamado, se puso de pie. Aceptó su nueva responsabilidad no con palabras de orgullo, sino con un compromiso silencioso de servir, sabiendo que la verdadera grandeza en el reino de Dios venía del ser siervo de todos. La elección fue un testimonio de la continuidad del ministerio de Jesús con la restauración de los 12. Para ellos, una señal de que, a pesar de las traiciones y las pérdidas, la obra de Dios avanzaba inquebrantable a través de sus corazones. Pedro, sintiendo la necesidad de guiar la conversación hacia un terreno más productivo, rompió el silencio. Hermanos, nos ha sido dada una gran comisión: ir y hacer discípulos en todas las naciones. La pregunta que debemos responder ahora es: ¿cómo dividiremos esta inmensa tarea entre nosotros? La pregunta de Pedro puso en relieve la profundidad de su misión. Ante ellos se extendía un mundo tanto conocido como desconocido, abarcando tierras y culturas más allá de lo que muchos de ellos habían imaginado. La trascendencia del mensaje que portaban requería una estrategia y una fortaleza que podría llegar a rebasar sus limitaciones humanas. La conversación se desplegó y cada apóstol, movido por el amor y el compromiso, ofreció su perspectiva. Mateo habló de dirigirse a los recaudadores de impuestos y pecadores, recordando su propio llamado. Felipe expresó su deseo de ir más allá de las fronteras judías. Debemos llevar el mensaje de amor, perdón y salvación primero a los confines de nuestra tierra conocida, sugirió Juan, y desde allí, dejar que el Espíritu nos guíe hacia dónde debemos ir. Su propuesta reconoció la guía divina como el mejor de los mapas. Simón quiso sumarse. Juan tiene razón. Jerusalén, el resto de Judea y Samaria fueron mencionadas por el Señor. Empecemos por ahí. Luego nos extenderemos. Su pensamiento táctico ofrecía un esquema por el cual podrían comenzar, una estructura que se arraigaba en las últimas instrucciones que Jesús les había dado. Santiago el Cebedeo sugirió que cada uno de ellos debería llevar el mensaje siguiendo las huellas del Maestro, pero también deberían considerar sus propias fuerzas y llamados, ya que algunos podrían ser más efectivos llevando el mensaje a los gentiles y otros entre sus hermanos judíos. Y mientras los adultos debatían, Jacob recordaba los mapas de su padre, aquellos dibujos que se extendían más allá de la tierra prometida. Sin tener grandes conocimientos de geografía, traspasar fronteras siempre evocaba aventuras exentas de peligro para la mente de un niño de 9 años. Al final, entendieron que no era un plan que pudiera trazarse completamente en un mapa o confinarse a estrategias humanas. Era una misión guiada por una fuerza mayor, una comisión divina que los llevaría por caminos imprevistos y a veces peligrosos. Y así, con corazones unidos en oración y con la certeza de que el Espíritu Santo les proveería claridad y coraje, los apóstoles comenzaron a esbozar su estrategia misional. Desde Jerusalén hasta los rincones más remotos del Imperio Romano, y más allá, se comprometieron a ser los portadores de las buenas nuevas, esparciendo la semilla del Evangelio que Jesús había plantado en ellos. Como faros de luz en una noche oscura, saldrían cada uno a su destino designado confiando en que, aunque el camino fuera arduo y la separación dolorosa, la verdad y el amor que predicarían serían eternos y transformadores. María, la madre del Señor, se acercó con disimulo a Simón, el antiguo celote. «¿Sabes que por mucho que lo desearais, no podía ser? ¿Estás preparado para lo que sucederá pronto?»
Simón miró a la señora cara a cara. Era evidente por la dulzura de su voz que ella conocía el mensaje que Jesús entregó a cada uno de sus seguidores en Betania. No lo sé, señora. No lo sé. Lo sabrás en su momento, querido Simón. A veces hay que dejar ir para que se cumpla el plan de Dios. Nadie mejor que ella para transmitir aquel mensaje. Simón agradeció el consejo y miró a su sobrino. Se acercó a él y, mediante carantoñas, intentó animar su espíritu. Sin embargo, y con la moneda como único testimonio de su verdad, Jacob no consiguió recuperarse de una profunda decepción. Una nueva espina se clavó en su corazón. La última conversación con Jesús sería el último instante plenamente feliz que Jacob viviría, y a partir de la negación de su apostolado, desde ese momento comenzaría a vivir una serie de catastróficas tragedias que cambiarían el espíritu y su destino para siempre.